Soy Juan Pablo López, desarrollador de videojuegos y aplicaciones aficionado. Se vienen muchos tutoriales sobre la creación de videojuegos en Godot Engine y también en Unity Engine, tanto así como en su programación y también su creación de arte, o sea, sprites en dibujo vectorial o píxeles en programas como Inkscape o Pixela, los cuales son gratuitos. Y bueno, comencemos. Las variables son usadas para guardar información dentro del programa, que posteriormente pueden, como su nombre lo dice, variar, es decir, cambiar durante el desarrollo. Para crear una variable simplemente es tan sencillo como escribir la palabra var de variable, la palabra en clave, y el nombre de la variable. Existen cuatro tipos de variable: int, que significa número entero; float, que significa un número flotante o un número decimal; string, que es una cadena de texto; y el bool o boolean o booleano, que solamente es true or false, es decir, verdadero o falso. En el ejemplo con la variable int, podríamos poner los puntos del personaje o del videojuego que estamos creando. Entonces, la variable se puede llamar puntos, dos puntos, para declarar qué tipo de variable es, y ahora 500. Entonces, estos son los puntos en int, es decir, en número entero. Ahora, para la variable float sería variable puntos, dos puntos, float es igual a 500.0. Entonces aquí sería puntos en float, es decir, decimales. Los strings, que serían var, puntos también. Bueno, de hecho las variables no se pueden llamar iguales. De hecho, no pueden haber variables iguales. Entonces por eso estamos aquí. En este punto ponemos la P mayúscula. Aquí puntos con P minúscula. Esto se diferencia. Y aquí puntos con un guión bajo al comienzo. Entonces aquí va a ser un string, los puntos del personaje. Pero aquí es la palabra completa, string. O bool, digámoslo así. Digamos, aquí esta variable se llama ganar 500. Es decir, digamos que podría pensarse que ganar con 500 puntos. Entonces, la variable boolean es true, o sea que es verdadera. Ahora tenemos las constantes, que son lo mismo que las variables, solamente que se escribe const, pero sí tienen una diferencia, que estas nunca cambian. Durante el desarrollo sabemos y estamos seguros que no la vamos a cambiar. Ahora los arrays o los arreglos. Los arreglos nos ayudan a reemplazar muchas variables. Por ejemplo, vamos a crear variables para los nombres de los personajes que va a tener el juego. Entonces, digamos, si va a tener 10 personajes, no queremos tener 10 variables porque esto va a ocupar espacio. Entonces, para eso usamos un array. Aquí vamos a ver la diferencia de cómo sería. Entonces, aquí sería el ejemplo sin los arrays o sin los arreglos. Esto sería como se vería, digamos, poniendo cada variable para cada nombre. Pero entonces el array es mucho más sencillo. Entonces, el array es una variable con el nombre, los nombres en este caso, porque son nombres de personajes, es igual. Y para hacer el array se hace así. En este caso, porque es una línea de texto, se pone entre comillas. Entonces vamos a copiar a los mismos, Juanitos separados por comas. Entonces aquí tenemos un array, el cual es una variable que no va a ocupar todo el espacio que ocuparían las 5 variables por separado. ¿Y cómo accedemos a cada nombre? Entonces digamos, si la variable, digamos, juntar nombres,
Queremos juntar el nombre de Juanito y Héctor. Juanito Héctor. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, accedemos a la variable nombres. ¿Por qué? Porque así se llama la variable nombres. Nombres y nombres. Estas dos variables son las mismas. Entonces aquí queremos acceder a esta variable. Entonces, nombres. Y eso es muy importante en los arrays. Vamos, dijimos Juanito Héctor. Entonces le ponemos 0 más nombres 2. ¿Por qué es esto? Porque en los arrays, eso es porque en los arrays se empieza a contar desde el primer elemento por el 0 y no por el 1. Entonces, aquí tenemos 5 elementos, pero comenzando a contar desde el 0 tendríamos 4 elementos, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. Es por eso que para juntar nombres, para que nos dé Juanito Héctor, sería nombres 0, o sea Juanito, más nombres Héctor, o sea 2. Que esto nos daría por salida Juanito Héctor. Entonces ahora vamos a ver las condicionales. Aquí tenemos dos variables, un permiso, que es booleano, en este momento está falso, y otra variable que son las tareas de Juanito, que en este momento son 2. Entonces vamos a usar un ejemplo, digamos que la mamá de Juanito le puso 5 tareas. Entonces, si Juanito hace las 5 tareas, puede tener el permiso de salir. Entonces el permiso sería true. Pero entonces, como vemos que Juanito ha hecho solo 2 tareas, entonces no va a salir. ¿Cómo hacemos esto? Aquí. No le pongan cuidado a esto. Esto lo vamos a ver más adelante. Eso es una función. Pero bueno, en este momento estamos viendo esto. Entonces, usamos la palabra if. Si las tareas de Juanito son igual, igual. Igual, igual es para comparar. Si esto es igual a esto, entonces que pase esto. Entonces, si las tareas de Juanito son igual a 5, entonces el permiso va a ser verdadero. Ahora, como tenemos más condicionales en uno mismo, usamos el if. Entonces, si las tareas de Juanito son mayores o iguales a 2, entonces el permiso estará falso. Pero entonces aquí sería and Juanito tareas menor a 5. Entonces, ¿qué dice aquí? Que si las tareas de Juanito son mayores o iguales a 2 y menores a 5, entonces el permiso va a ser falso. Y si digamos no se cumple nada de esto, se pone un else. Y es que el permiso va a ser falso también. Entonces, solo Juanito va a salir a jugar si la tarea es igual a 5. Cuanto a los bucles, veremos el bucle while. También existe el bucle for, pero ese es mucho más complicado. Entonces, para comenzar, usaremos el bucle while. Más adelante, cuando ya creemos juegos más complicados, sí se necesitará el for. Comenzando por el bucle while. While, ¿qué significa? Significa mientras en inglés. Entonces, aquí tenemos una variable, número, que es un entero comenzando desde el 0. Entonces, lo que vamos a hacer es que mientras el número sea menor a 10, se le sume 1 hasta llegar a 10. ¿Cómo se haría? Entonces se haría esta función. Bueno, todavía no pongan cuidado en eso. Mientras, eso es lo que nos interesa. Entonces, mientras while número, esta variable, sea menor a 10, súmele a número 1. Y aquí le vamos a añadir otra cosa, que imprima número, para que nos lo imprima en la pantalla. O bueno, en este caso en la consola. Damos esto. Aquí en la consola se puede ver que nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los números desde el... Como comenzamos en 0, entonces se le suma 1. Entonces comenzando desde el 1. Entonces así, entonces, ¿esto cómo funciona bien el orden? Entonces, mientras número sea menor a 10, súmele 1 e imprímalo. ¡Pum! Entonces aquí puso el 1. Ahora, como ya tiene 1,
viene aquí, ¿es menor a 10? Si es menor a 10, entonces se le suma otro y lo imprime, o sea 2. Y así sucesivamente hasta que se deje de imprimir. Y por último, las funciones. Las funciones nos permiten tener nuestro programa mucho más ordenado, ya que hacemos una operación para cada cosa en cada función. Entonces digamos, si queremos prender la luz, una función podría ser oprimir el switch. O sea, mover la mano del personaje, que el sprite del switch cambie. Bueno, y cuando cambie el switch se llama otra función. ¿Qué sería la función? Lo que pasa internamente cuando se oprime el switch, que es prender la luz. Entonces se podría usar booleanos que prender luz igual a true, cosas así. Aquí lo veremos con una suma. Entonces, aquí es func. Entonces va a ser suma. Y aquí va a ser un argumento. Entonces la suma va a ser A y B. Entonces aquí va a ser A más B. Y aquí en otra función, en la function ready, esa es predeterminada de Godot. Más adelante la veremos cuando creemos juegos. Vamos a llamar a la función suma. Perdón, aquí nos faltan los argumentos. Entonces A va a ser, digamos, 35. Y B va a ser, no sé, 15. Entonces esto nos va a dar 50. ¿Esto cómo es? Entonces aquí en este paso es A. ¿Por qué? Porque aquí pusimos el argumento A. Y aquí el B, ¿por qué? Porque pusimos el B. Entonces, internamente en la función de la suma, ¿qué es lo que pasa? Se suman estos dos argumentos. Y en esta función ready es la que los pone. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya servido. Si es así, no olvides suscribirte y dejar un like.